En defensa de la filosofía Rosacruz. Segunda y última parte. La iniciación. Podríamos definir la iniciación en pocas palabras, como que no es un acto lleno de fastuosidad, que no se obtiene previo pago de dinero, que en ella no hay vestidos llamativos, ni personas con espadas u objetos similares, ni se hacen cosas espectaculares, ni se dan en un gran templo físico, ni tampoco por el hecho de ser un personaje famoso o que colabora mucho económicamente con la escuela. Pero aun diciendo eso, no es suficiente. Los espíritus virginales, o sea, nosotros como espíritus, se dividen y descienden hacia el mundo físico a través de alguno de los 7 rayos que dependen de alguno de los 7 espíritus ante el trono, que son jerarquías creadoras. Y aunque en los diversos mundos nos mezclamos, cada una de las personas puede pertenecer a un rayo raíz o rayo padre diferente. Cuando buscamos el sendero de la vida superior para dirigirnos a la iniciación, lo tenemos que hacer a través de la escuela o logia que represente a nuestro rayo. De ahí que haya 7 escuelas iniciáticas y que Jesús dijera a sus discípulos, del mismo rayo como es lógico, les dijera vuestro Padre y el mío. Cuando una persona se ha esforzado por vivir la vida superior y ha purificado sus cuerpos por el esfuerzo y el sacrificio en todos los sentidos, emite una luz en los mundos invisibles, significando para cualquier clarividente o ser superior que ha acumulado un poder interno. Esa luz, esa es la que atrae la atención del maestro y a partir de ahí el maestro le prepara para la iniciación. Primero, como he dicho, inconscientemente suele ser como probacionistas y luego ya como conscientemente como discípulo. Los probacionistas a veces también llegan a ser conscientes en algunos casos. ¿Y por qué en ese momento y no antes o después? Pues porque ese poder interno que he dicho que se va creando necesita una salida y un uso en los planos invisibles, en los planos internos. Pero lo más importante de todo es que no puede haber iniciación si no hay un desarrollo previo, si no hay unas pruebas y si no se es discípulo de un maestro. Estamos hablando de una escuela como la Fraternidad Rosacruz, representante física de la Orden Rosacruz. Tanto el probacionista de una escuela de misterios como cualquier persona devota y que lleva una vida pura y de servicio amoroso puede ser puesto a prueba por un maestro. Será probado en sus puntos más débiles en su vida cotidiana para que, si falla, se dé cuenta y se corrija. Esta persona estará lista para la iniciación cuando lleve una vida sincera de servicio inegoísta y cuando su carácter se fortalezca con las pruebas y el maestro crea que puede depositar su confianza en ella. La iniciación trata de mostrar al candidato cómo hacer uso del poder interno que ha acumulado por medio de sus buenas obras, pero debe quedar claro que nadie puede iniciar a una persona si no ha desarrollado ese poder interno. Lo que significa que estas escuelas que dicen que dan la iniciación, bueno, después de haber hecho no sé cuántos cursos, pagando un dinero, una cuota y no sé qué, pues montan un espectáculo ahí y te dan la iniciación. Bueno, pues la verdadera iniciación, si no se ha desarrollado ese poder interno, que no solo le eleva en el sentido espiritual, sino que le hace responsable, le madura, entonces si no se ha desarrollado eso, no hay iniciación. Porque la iniciación lo que hace es desarrollar una serie de poderes internos y entonces si se diera a cualquier persona, como he dicho, podría hacer muy mal uso de ello. Todos, según vamos evolucionando, llegamos a un estado de desarrollo en que vemos la luz y decidimos dirigirnos a ella por el camino de la iniciación.
Esto es como el camino que rodea la montaña para llegar a la cima, y el camino directo de iniciación que cruza por diferentes sitios el camino de evolución. Cuanto más desarrollamos el poder interno, más cerca vemos la luz de la cima de la montaña y más fuerza obtenemos para seguir esforzándonos por subir. Tarde o temprano encontraremos a los hermanos mayores. La iniciación es un proceso espiritual y como tal se realiza por medios espirituales y no físicos, porque ni la ceremonia ni los juramentos pueden convertir a un pecador en santo ni conceder la experiencia interna que se vive en ese momento. Repito, si no se ha desarrollado ese poder interno, esa santidad, es absurdo que se hagan ceremonias y todo lo que se quiere hacer, que esa persona no va a despertar nada. La iniciación cambia toda la vida de una persona porque derrama luz sobre todo su ser. Si no hemos desarrollado el poder del alma que se requiere, no nos puede iniciar nadie, como tampoco nadie nos lo puede negar cuando lo merecemos. La iniciación trata de ayudar a alguien que previamente no ha percibido el mundo espiritual, así como a cambiar su conciencia para que la centre en lo invisible y en el alma, a la vez que retiene lo que ve en el mundo espiritual. El maestro se aparece siempre cuando la persona está despierta y le dice que ha desarrollado el vehículo necesario para funcionar en los mundos internos, o sea, el cuerpo-alma. Los dos éteres superiores del cuerpo etérico que forman el cuerpo-alma se desarrollan con el trabajo intenso, sacrificado, persistente, etc., interno, espiritual, como he dicho en la primera grabación. Hay un trabajo interno basado en ejercicios, en deberes, meditaciones, etc. Y otro trabajo externo que es el servicio amoroso y desinteresado a los demás. Crear buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenos deseos. Entonces, cuando la persona está preparada, el maestro se le aparece y le ayuda con la iniciación a dar ese toque de magia, por decirlo así entre comillas, que hace que se despierte que ese poder latente que tenía escondido ahí se haga dinámico. Entonces el maestro le ofrece hacer su primer viaje anímico, astral como normalmente se dice, pero con toda la seguridad, y lo hace estando perfectamente consciente fuera del cuerpo físico. La iniciación amplía la liberación del ego del cuerpo del pecado y de la muerte para que pueda trabajar en los mundos invisibles y volver a su cuerpo cuando quiera. El cuerpo del pecado es todo lo negativo que tenemos. El iniciado se puede decir que vence a la muerte, porque cuando llegue el momento de su muerte, él en realidad no va a notar nada. Va a seguir siendo consciente. El que sale conscientemente de su cuerpo físico es consciente de que sale y es consciente allí, y cuando entra al cuerpo físico se trae el recuerdo de lo que ha hecho allí, lo que cualquier persona no lo hace. Entonces la iniciación amplía la liberación del ego sobre la liberación de ese cuerpo del pecado y le pone por encima de la muerte. Naturalmente que para que eso ocurra, el hermano mayor enseñará a disolver la unión que hay entre el vehículo etérico y el físico. Hay una unión muy fuerte, sobre todo en las manos, en los pies y en la cabeza. Quería decir algo sobre el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado es el resultado de los peores vicios, crueldades, incluso de la magia negra, lo que hace que el cuerpo etérico, el cuerpo vital, como también se llama, se cristalice y entonces compenetra fuertemente el cuerpo de deseos, se une fuertemente al cuerpo de deseos. Estas personas cuando mueren se quedan ligadas aquí a la zona, aquí a la tierra,
a la zona terrestre, la región inferior del purgatorio, y retienen toda su maldad. Y eso lo pueden hacer, a veces lo hacen incluso hasta varios siglos, porque las fuerzas del purgatorio no son capaces de desintegrarlas con la rapidez acostumbrada, como cualquier persona cuando muere. Bien, volvemos a las iniciaciones. Las iniciaciones que dan determinadas y algunas famosas escuelas, sociedades secretas o iglesias, no tienen relación alguna con la verdadera iniciación, que estamos hablando de una escuela iniciática, como representante de una orden de misterios. Iniciaciones se daban, por ejemplo, en la época de Cristo, como dije que en la primera grabación, simbólicamente la Biblia, la resurrección de Lázaro es la iniciación de Lázaro. Eran elegidas las personas que se la merecían y se les iniciaba por medio de un estado de trance. Actualmente ya no. Se hace mientras el cuerpo físico duerme, pero no era así. La verdadera iniciación es una experiencia interna que no se puede revelar si no se vive, no se puede saber nada de ella si no se ha experimentado. Y es que además quien lo experimenta no lo dice, no lo cuenta. El propio discípulo, sin haber recibido la iniciación, ya incluso no dice nada de su relación con el maestro. El proceso podría ser el siguiente. Cuando el discípulo ha desenvuelto ciertos poderes latentes internos ya, entonces el iniciador, con conciencia pictórica del periodo de Júpiter, o sea, el hermano mayor, fija su atención y voluntad sobre ciertas verdades cósmicas. Y el discípulo, que por cierto vibra en sintonía, en esa sintonía de rayo y en esos cuadros de verdades cósmicas, entonces el discípulo ve en su conciencia lo que le dice el maestro y responde a esas imágenes. Digamos que vibra con esos ideales. Y entonces el poder latente que tiene ese discípulo se convierte en energía dinámica, elevándose entonces la conciencia un grado más en la escala de iniciación. Ese es el proceso. La iniciación se hace en templos particularmente preparados para que vibren en determinada octava con la cual está identificado el discípulo o discípulos. Las iniciaciones menores permiten penetrar en los estratos de la Tierra, donde se enseña todo cuanto el hombre puede conocer respecto a las revoluciones y épocas de nuestro actual periodo terrestre. Los que han estudiado filosofía oculta saben, cuando hablo de periodo terrestre y todas estas cosas, ellos deben saber de lo que hablo. Hasta la quinta iniciación conocemos todo lo que es y será el periodo terrestre antes de pasar la noche cósmica. Las 4 restantes son una forma de iluminar al iniciado sobre esos mismos temas. Después de la primera iniciación se le enseña a funcionar en los mundos internos, a seguir a un ego de cualquier persona durante 2 vidas para que pueda comprobar cómo es la reencarnación. Se le enseña a investigar en la memoria de la naturaleza, se le enseña a comprender el mecanismo del renacimiento y la ley de consecuencia, se le enseña a juzgarse a sí mismo y a tener confianza propia y entusiasmo en la devoción, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el desarrollo interno comienza en el cuerpo vital, cuya nota clave es la repetición. No solo hay que tener persistencia en los ejercicios, en las oraciones, en los trabajos internos, en servir amorosamente al prójimo, es que tenemos que crear el hábito de repetir. Y muchos ejercicios se deberían de repetir, o la mayoría, todos los días y si es posible a una misma hora. La clave es la repetición. Porque gracias a ella aprovechamos al máximo cualquier asunto y interiorizamos los aspectos espirituales que necesitamos
para progresar en el sendero de santidad, en el sendero de iniciación. Vamos a hablar ahora algo sobre los auxiliares invisibles. En la Fraternidad Rosacruz, los primeros que, por lo general, tienen acceso a ser auxiliar invisible como miembro de la misma son los probacionistas. Pero para ser auxiliar invisible, primero hay que ser auxiliar visible. El auxiliar invisible, un probacionista, puede ser auxiliar invisible por las noches mientras su cuerpo físico duerme. Pero estará ayudando o colaborando mucho más a su desarrollo si además en su vida, durante el día, es un auxiliar visible. Los auxiliares invisibles son aquellos que dedican su vida física a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y que en un momento dado son de utilidad como colaboradores de los hermanos mayores en su obra benefactora sobre la humanidad. Estos se reúnen por las noches en grupos según su temperamento, su capacidad, su signo del ascendente, etc. Bajo la dirección de otros auxiliares, de médicos y de hermanos mayores, se dedican a curar, como ya dije en la primera grabación, haciendo altruista, fraternal y amorosamente esa gran obra. Los auxiliares utilizan la fuerza curativa despertada o adaptada por los hermanos mayores en forma de corrientes de fuerzas magnéticas, llegando incluso a materializar las manos tal y como se les enseña. A los probacionistas que se dedican a la curación, hay veces que tienen que trabajar con las manos físicas sobre un paciente. Y entonces se les enseña cómo se materializan. Es simplemente a través del pensamiento. Hay casos en que pronuncian la palabra creadora para separar los tejidos enfermos y construir nuevas células. Los auxiliares invisibles pueden ser conscientes o no, dependiendo de su evolución espiritual o psíquica y de si está bajo la guía de un hermano mayor en una escuela como la Fraternidad Rosacruz. Actúan como auxiliares en la enfermedad, en catástrofes o incluso con los recién muertos para darles sosiego, darles seguridad, fortaleza, etc. Sobre todo en recién muertos en un accidente, incluso en guerras, etc. Una vez es probacionista, el maestro va dirigiendo al aspirante, siempre que éste se esfuerce en sus deberes como tal, claro. Pues bien, va dirigiendo al aspirante y cuando está preparado para ello, entrará en la hermandad de los auxiliares invisibles. Antes de llegar a ser auxiliar invisible y durante el probacionismo hay que ser, como he dicho, auxiliar visible. Me gusta recalcarlo mucho, el servicio amoroso y desinteresado a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios. Y eso debería ser motivo de trabajo para el aspirante en los siguientes aspectos. Primero, tener una mente abierta para el entendimiento de la filosofía oculta. Segundo, poner en práctica todo lo que podamos de las enseñanzas de la fraternidad. Tercero, autocontrol de la mente, cuerpo de deseos e impulsos irrazonados. Cuarto, desarrollo de la paciencia, de la persistencia, la confianza propia, la meditación, la oración y el discernimiento. Quinto, desapego de lo material. Sexto, cumplir responsablemente con el compromiso del probacionismo. Hay una serie de deberes que hay que cumplir, ejercicios y trabajos semanales. Y por último, el séptimo, que es imitar a Cristo. Yo creé un ejercicio, que en mi primer libro lo expuse y en algunas conferencias después también. Me inventé ese ejercicio porque comencé a practicarlo y me iba bien y lo hice así. El ejercicio yo le llamo actuar en nombre de, puntos suspensivos. En nombre de, yo puse como ejemplo a Cristo y creo que ese es el mejor ejemplo que hay, ¿no? Podemos entenderlo de dos maneras. Intentar imitar a Cristo en nuestra vida cotidiana o intentar estar mentalizados, ser autoconscientes y en cada momento pensar cómo actuaría Cristo en mi lugar, cuando tenemos que ir a no sé dónde, charlar con no sé quién, estar con no sé cuántas personas
y tenemos que hacer no sé qué. Bien, pues ese sería un ejercicio de los que yo aconsejo. Los auxiliares invisibles se suelen dividir en dos clases. Primero, los que son conscientes en el mundo de deseos, incluso algunos en el mundo del pensamiento, que suelen ser verdaderos probacionistas y discípulos de maestros. Y segundo, los que no lo son y que suelen ser simplemente probacionistas. El poder que pueda adquirir un auxiliar invisible nunca se usará para dominar, curiosear, conseguir algo para sí mismo, ni nada que no sea el auxilio altruista y amoroso sin esperar ni tomar nada a cambio. El auxiliar invisible Rosacruz cumple el mandamiento de Cristo de curar al enfermo. Por la noche salen de su cuerpo físico con su cuerpo de deseos y su mente y se reúnen en grupos, como ya dije, de 12 para dedicarse a curar con la energía liberada por los miembros de la Fraternidad Rosacruz en los días señalados para la curación, que es cuando se hace el servicio de curación. Siempre trabajan de acuerdo a los principios de la astrología para un mejor provecho y sanación de los enfermos y un mejor efecto en los días adecuados. Los auxiliares invisibles tienen unos deberes. Primero, ser muy responsable, consciente y responsable. Segundo, tener un perfecto dominio de los nervios, emociones y procurar no dejarse dominar por nada que no se relacione con su espiritualidad en su vida cotidiana. Tercero, debe ser sereno, tranquilo y complaciente, sin excitación ni cansancio. Cuarto, debe estar preparado y madurado por la experiencia de la vida y las enseñanzas rosacruces. Quinto, ser desinteresado y ser feliz por poder servir. Sexto, su mayor deseo será servir de manera amorosa y desinteresada. Y séptimo, su ideal siempre será Cristo. Vamos a comentar algo sobre estos vórtices, centros o como comúnmente se les llama chakras. A partir de que un estudiante se compromete con el grado de probacionista, tarde o temprano llega el momento en que los ejercicios dados por los hermanos mayores, si se hacen correctamente, claro, tienen un efecto sobre el cuerpo de deseos. Dependiendo del desarrollo de la persona y de la lealtad y persistencia en los ejercicios, quizás en esta misma vida se activen esos centros de fuerza del cuerpo de deseos y la persona pueda ser clarividente y consciente en el mundo de deseos. Como el cuerpo de deseos no ha evolucionado lo suficiente como para utilizarlo como vehículo de conciencia, como hacemos aquí con el físico, es necesario trabajar los éteres superiores del cuerpo vital, el que se llaman luminoso y reflector. Esos dos éteres superiores que forman el cuerpo alma, como he dicho, de los cuales y a través de los ejercicios formamos ese cuerpo alma que, aunque parezca suena un poco como algo raro, es un vehículo. Nuestro cuerpo físico es un vehículo. El cuerpo de deseos con el que vamos por la noche al mundo de deseos es un vehículo. Pues bien, el cuerpo alma, aunque esté formado solamente por dos éteres del cuerpo etérico, es un vehículo. Esto es porque este cuerpo está más estrechamente unido al cuerpo de deseos y a la mente y responde más al contacto del espíritu. El cuerpo de deseos tiene una forma ovoide alrededor del cuerpo físico y sobresale aproximadamente unos 35 centímetros de él. En su interior no hay órganos, sino una serie de corrientes o líneas curvas que se dirigen hacia la periferia, desde donde vuelven al vórtice central, que está a la altura aproximadamente del hígado físico. Vuelven al vórtice central a través de otros vórtices o chakras. Estos chakras, así en forma de remolinos, se ven muy bien definidos y potentes en los clarividentes y suelen verse principalmente 7, mientras que en las personas normales casi no se aprecian y sus líneas son discontinuas y débiles. Digo 7 porque parecen ser los principales, pero hay más.
Normalmente todos los que están metidos en este mundillo pintan los 7 así como en línea recta en el tronco hasta la cabeza, pero hay más. Tenemos en las manos, tenemos en los pies y cada uno de ellos tiene su función. Normalmente y durante el día esos remolinos, estos chakras, están más bien inactivos y es por la noche cuando el ego se libera del cuerpo físico, cuando el ovoide toma la forma de este último, del cuerpo físico, se forman los vórtices y comienzan a fulgurar. Precisamente ese hecho es el que hace a las personas clarividentes voluntarios, pero solo cuando se han desarrollado hasta cierto grado pueden ser las personas conscientes de los mundos superiores. No todas las personas pueden serlo así sin más ni más. Como he dicho, hay un gran trabajo interno y externo en cada vida. Y eso obliga a trabajar en sentido espiritual casi las 24 horas y hacer los ejercicios correspondientes para acelerar el desarrollo del cuerpo-alma. La materia de deseos está en constante movimiento a través de esos vórtices. En él se ven los colores que conocemos y otros muchos más que no se pueden describir. Esos colores muestran las características y el temperamento de la persona, pero también están siempre cambiando según sea el estado emocional, sentimental y de deseos de la persona. Se puede decir que solo tiene un color fijo y constante que es el correspondiente al planeta regente del ascendente de la persona. Sin embargo, hay otros detalles, y es que en la persona de poco desarrollo espiritual, la parte inferior del cuerpo de deseos es sombría, mientras que, por ejemplo, el de un santo, ese cuerpo de eso es glorioso, transparente, luminoso y de una gran pureza en sus colores. Estos centros o chakras, centros de fuerza, pueden ser activados, pero dependiendo del método que se utilice, sus efectos pueden ser buenos o malos. Cuando se activan bajo la dirección de un maestro, la persona se hace un clarividente voluntario y puede ser consciente e investigar el mundo de deseos a voluntad, mientras que los que la despiertan por otros métodos negativos, que los hay, yo no los voy a decir, pues estos se llaman clarividentes involuntarios. Y su clarividencia es similar a un espejo que refleja, pero que no muestra las cosas tal como son. Y además el clarividente involuntario no ve cuándo y cómo ellos quieren. Como es lógico, este poder tiene relación directa con el trabajo que hace un probacionista y con sus ideas fraternales, altruistas y amorosos respecto al prójimo. Gracias a eso, el aspirante consigue crear un puente entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal, que es la causa del despertar de este sexto sentido. Ningún clarividente voluntario y correctamente desarrollado empleará su facultad para satisfacer su curiosidad ni para obtener algo a cambio. Eso nunca. Solo lo hará para ayudar a la humanidad. Digamos algo sobre la clarividencia. Ser clarividente positivo y consciente en los mundos invisibles solo lo consiguen los que han hecho el voto de dedicar su vida al servicio a la humanidad y el de hacer los ejercicios, oraciones, etc., necesarios para acelerar el desarrollo espiritual y crear el cuerpo-alma, es decir, los auxiliares invisibles entrenados por los hermanos mayores. Mediante la persistencia y la devoción hacemos que los seres inferiores cuiden del cuerpo mientras salimos, y por la observación y el discernimiento se desconectan los superiores de los inferiores. Entonces, con la ayuda del hermano mayor, podremos salir del cuerpo conscientemente siempre y cuando los seres superiores estén suficientemente espiritualizados. Esto hace que la fuerza sexual generada por el éter de vida y no usada llegue al corazón para mantener la circulación sanguínea mientras se está fuera del cuerpo. La fuerza sexual se puede utilizar para el propio perfeccionamiento por medio del discernimiento, de la observación y de la devoción a asuntos elevados.
Con la iniciación y su anterior preparación se separan los dos éteres superiores de los inferiores y se despiertan los centros sensoriales del cuerpo de deseos. Gracias a la relación de los éteres superiores del cuerpo vital con los centros del cuerpo de deseos, se atrae el recuerdo de lo que se ha hecho por las noches. De aquí la importancia de los ejercicios que son dados a los probacionistas procedentes de los hermanos mayores y demás gente, ya que hacen que esos centros o vórtices comiencen a girar hasta que se acomodan en el cuerpo vital y físico y hacen que el aspirante pueda salir un día por medio de un movimiento en espiral. A partir de ese momento será capaz de visitar cualquier punto del planeta por las noches sin necesidad de dormir. La clarividencia o la memoria de vidas pasadas se adquieren gracias a vivir la vida de acuerdo a las leyes divinas y en sentido espiritual bajo la dirección de un hermano mayor. En la primera iniciación se le dice al aspirante que nunca utilice los poderes para satisfacer curiosidades ni nada parecido, y a partir de ahí se le recuerda de vez en cuando. Cuanto más progreso, más restricciones hay para el uso de los poderes, porque somos más responsables de nuestros actos. La fuerza creadora. El origen de la pasión, del sexo y del mal en general procede de los ángeles lucíferes de Marte, que actuaron en contra de las leyes de Jehová y nos abrieron los ojos haciéndonos conscientes de que éramos individuos y de que había otro sexo. Para contrarrestar esa caída, entre comillas, que nos hubiera llevado a la destrucción, los hermanos mayores de Mercurio nos facilitaron la formación y el desarrollo de la mente. Todas las jerarquías creadoras activas actúan sobre nuestro cuerpo, pero hay tres que destacan respecto al sexo y a los sentidos. Veamos esas tres. Los luciferes que dominan el hemisferio cerebral izquierdo con el que principalmente pensamos. La jerarquía de Mercurio que domina el hemisferio derecho, el cual en un futuro elevará a la humanidad a los planos superiores, dándoles poder sobre la naturaleza y haciéndoles semejantes a Cristo. Y la jerarquía de Neptuno que actúa sobre el canal espinal y los ventrículos cerebrales para despertar los sentidos espirituales. Antes de obtener el hombre el cuerpo de deseos y antes de la caída, la famosa caída, la expulsión del paraíso, era casto y puro como las plantas, pero como estaba previsto que tuviéramos un cuerpo de deseos y una mente, retuvo la mitad de la fuerza creadora para construir el cerebro y la laringe, para poder expresarnos con pensamientos y con palabras, dejando entonces la otra mitad para procrear cuerpos físicos. Ese es el uso que se hacía de la energía creadora a través del sexo. De ahí que la palabra, el pensamiento y el acto sexual utilicen energía creadora o divina. Esta fuerza es la que construye el cerebro cuando se retiene, y está demostrado que el abuso y derroche de la energía creadora por el sexo afecta a la mente y al cerebro. De ahí que el pensador profundo y el que medita en lo abstracto se sienta poco atraído por el sexo, como ocurre respecto a los pensamientos devocionales y religiosos. Estas personas emplean su fuerza generadora en crear pensamientos y así no la malgastan en satisfacer sus sentidos. El pensamiento es creador y todo lo que el hombre ha construido es el resultado de los pensamientos cristalizados. De ahí que el que eleva la energía creadora y la expresa en pensamientos elevados y abstractos o con la palabra y en formas devocionales y espirituales, no malgaste la energía creadora con el sexo que, a la larga, idiotiza y crea deudas que habrá que pagar como karma maduro negativo. Esa fuerza que hoy utilizamos para inventar, crear, pensar y construir, la utilizamos en el pasado para crear los órganos internos,
cuando éramos guiados por las jerarquías. Pero entonces éramos inconscientes de cómo se utiliza o se utilizaba la otra mitad de esa fuerza cuando salía para generar otro cuerpo bajo la dirección de los ángeles y en determinadas épocas del año. Cuando perdimos la percepción interna y abrimos los ojos, que es la salida del paraíso, vamos, es simbólico, ¿no? Entonces obtuvimos la autoconciencia, descubrimos al sexo contrario y nos dejamos dominar por las tentaciones del cuerpo de deseos, las tentaciones sobre todo de la relación sexual, el deseo carnal. A su debido tiempo, la fuerza creadora se elevará por la médula espinal hacia el cerebro para usar los dos hemisferios regidos por los luciferes y por la jerarquía de Mercurio. Entonces ya no se necesitará pareja para procrear, porque lo concebiremos con la mente, como hacen los adeptos y los hermanos mayores con sus cuerpos físicos cuando lo necesitan. Lo mismo que la influencia luciférica nos hizo reconocer y practicar el sexo y perderle contacto con el yo superior, en un futuro seremos castos y puros por guardar la fuerza creadora y volveremos a contactar con el yo superior para poder ser creadores con los dos aspectos internos que son la imaginación como polo femenino o negativo que formará los arquetipos y la voluntad como polo masculino o positivo que atraerá la materia y dará forma a la creación. En los planos invisibles, donde hay diferencia de sexo, se utilizan las dos cualidades del alma y por tanto no es necesario el matrimonio o unión para la procreación. Allí cada uno crea el arquetipo de su futuro cuerpo con la ayuda de las jerarquías superiores. Por consiguiente, cuanto antes aprendamos a conservar nuestra propia fuerza creadora y a elevarla hacia el cerebro por medios y con fines espirituales, antes encontraremos a la mujer o al hombre dentro de nosotros mismos. Entonces se habrá consumado el matrimonio místico y nacerá la conciencia creadora. Por tanto, cuando volvamos a guardar y a utilizar espiritualmente la energía creadora, volveremos a obtener la doble polaridad en nosotros mismos y venceremos la muerte porque seremos capaces de crear nuestro propio cuerpo conscientemente. Para que el hombre pueda continuar su evolución y ser como lo fue en la época hiperbórea, o sea, casto y puro, tiene que volver a poder utilizar toda su fuerza creadora a voluntad. Entonces volverá a conocerse a sí mismo, eso es lo que llamamos autoconsciencia interna, y usará la facultad creadora conscientemente para crear lo que quiera. Entonces no se verá limitado como ahora para usarla para la procreación, porque hablará la palabra creadora por el espíritu. Así es que la fuerza que usamos para pensar, hablar, crear y procrear, será la fuerza creadora independiente, que es lo que utilizan los hermanos mayores que tienen la conciencia del periodo de Júpiter. La castidad absoluta no se exige hasta la preparación de las iniciaciones mayores, pero debemos ser capaces de transmutarla por el pensamiento y el corazón y utilizarla para procrear como así lo hicieron a modo de sacrificio María y José, para que un elevado hermano pudiera renacer, pero nunca por pasión y placer sensual. María y José, por supuesto, no practicaban el sexo, porque practicar el sexo sin animales es un derroche de energía divina, es despilfarrar una energía creadora. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue cumplir la misión, la que estaba predestinada para Cristo, que es tomar un cuerpo físico, en este caso el de Jesús. Y por tanto se sacrificaron, hicieron un sacrificio de hacer el acto sexual de lo que ellos no deseaban, pero que era necesario para crear ese cuerpo físico.
El que derrocha la energía creadora está actuando contra las leyes divinas y tendrá que pagarlo irremediablemente. En proporción directa a lo desinteresado que sea el hombre, podrá dar salida a la fuerza creadora que contiene, lo que le dará más poder mental para utilizarlo en beneficio de los demás en vez de retenerla o malgastarla. Con cada acto sexual se crea la necesidad de alimentar el cuerpo físico porque ha gastado energía y consumido tejidos que deben ser repuestos, lo que a su vez aumentará el éter químico. Además, como la fuerza creadora actúa a través del éter vital, este aumenta, por tanto, esos dos éteres se fortifican en su dirección hacia abajo a la vez que contrarrestan los éteres superiores por medio de los deseos y disfrute de los placeres y pasiones. Cuando venzamos al cuerpo de deseo respecto a los bajos deseos, pasiones, sexo, etc., y dirijamos la fuerza creadora hacia arriba, seremos como la flor que contiene la fuerza dentro y la utiliza para manifestar su belleza y la simiente para crear otra nueva planta sin necesidad de otra colaboración. Esa pureza será necesaria para hacernos aspirantes e iniciados con conciencia del periodo de Júpiter. En la etapa preparatoria para la iniciación también se revierte la energía creadora haciendo que pase de su sentido hacia abajo, por donde se derrocha la gratificación de las pasiones, a su sentido ascendente a través de la triple médula, o sea, a través de Luna, Marte y Mercurio, a través de la triple médula espinal, para que Neptuno encienda el fuego espinal del espíritu regenerado. Este ascenso activa la vibración del cuerpo pituitario y la glándula pineal, haciendo que las personas sea clarividente. Entonces se despierta el centro de la frente, los de las manos y los de los pies, que representan los estigmas de Cristo, y el cuerpo empieza a brillar con un color dorado. Las funciones animales de nuestro cuerpo dependen de los éteres inferiores y, por ejemplo, con el sexo se aumentan los inferiores y se impide la espiritualidad, mientras que con los rituales y ejercicios espirituales y las oraciones ocurre lo contrario y construimos el cuerpo-alma. Todos nuestros actos producen un efecto directo sobre el arquetipo. Cuando son actos de acuerdo a la ley de la vida y la evolución, podemos prolongar nuestra vida y adquirir el pensamiento destructivamente están agotando la vida del arquetipo. Los ángeles evolucionan en la región etérica del mundo físico, en esas regiones etéricas, la parte etérica de nuestro mundo. Ellos son maestros en el manejo de esa clase de materia y son colaboradores nuestros en la formación del cuerpo etérico, de nuestro cuerpo etérico. Pero también son los guardianes de la simiente de la vida. Aunque su evolución es tan diferente a la nuestra como la nuestra de los animales, están muy unidos a nuestra evolución y a la de los otros reinos con los que también colaboran. Ellos ayudan y sirven en los mundos invisibles y estimulan para hacer el bien. Pero cuando derrochamos la energía creadora a través del sexo, pecamos contra su líder, Jehová, y su obra también reconocida como la del Espíritu Santo, que como está escrito en la Biblia, dice, refiriéndose al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Y con esto terminamos esta segunda parte y por tanto la conferencia.